Qué bonito es cuando nos reunimos a estudiar la palabra de Dios. Cuando oramos a favor de otros, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué deseamos para ellos? Pablo fue uno de los líderes de la iglesia primitiva que sacaba buen tiempo para interceder por la congregación y aún por los individuos que él estaba ministrando. Él sabía que la oración era importante. Esa costumbre de esa característica de orar era la que sobresalía sobre el ministerio de Pablo. Se refiere a esa práctica en todas sus cartas. En Gálatas no está específica como las demás cartas, pero aún así Pablo oraba por todo tiempo por las personas, tanto por la congregación, por los individuos. Pablo no estaba escribiendo a los colosenses una carta de cortesía. Él tenía una gran ambición para esta iglesia. Quería verlos crecer en el conocimiento y la obra de nuestro Señor. Los colosenses se encontraban amenazados por los falsos maestros, por las filosofías, por todo lo que los estaba seduciendo a ellos. Sin embargo, Pablo no pidió por eso, ni tampoco el apóstol pidió ni le mostró su condición. Su petición reflejaba su interés personal a las necesidades de ellos. Quería que ellos conocieran la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios controlaba sus vidas. Mire que comienza la carta de los colosenses alabando a Dios, pero también dándole gracias por la fe de estos hermanos, dándole gracias por ese amor y esa esperanza a la cual formaba, diciéndole, estoy agradecido o me gozo porque ellos realmente son hermanos en la fe, porque he oído de esa fe de ellos, una fe sin fingir, no la están fingiendo. Yo cuando veo eso digo, me recuerda lo que Timoteo experimentó de su abuela y su mamá, una fe no fingida. ¡Wow! Pablo estaba mirando en esos colosenses que tenían una fe. He oído de su fe. También Pablo no los critica a ellos por permitir que sus falsos maestros hubieran llegado a sus oídos, que esos falsos maestros estén moviendo sus bases, que lo ponga a dudar, porque esos falsos maestros llegan a eso, a que su fe dude, a que usted dude lo que está haciendo para Cristo. Más bien, la preocupación se centraba en el estado espiritual de ellos, no en lo que ellos habían cometido el error o el pecado, sino su estado espiritual, cómo estás espiritualmente. Y a veces nosotros tenemos que preocuparnos por eso. No, usted pecó, mire, hizo esto, sino preocuparnos por el estado espiritual de esta persona. ¿No ves que con ese pecado tu estado espiritual cómo está? Puede uno hacer esa pregunta. Pero ahora sí. Tampoco deseaba que tuvieran un entendimiento solamente intelectual. Él quería que la voluntad de Dios
dirigiera su vida. Hoy muchos tienen el conocimiento intelectual, pero ese conocimiento que Dios de al lado no dirige sus vidas. Ni siquiera Jesucristo dirige la vida de esas personas. Y acá en esta porción, que es del versículo 9 hasta el versículo 10, nos va a enseñar Pablo sobre conocimiento y práctica. ¿Usted tiene conocimiento? Sí. ¿Tiene la práctica? Mire que cuando alguien va a ejercer una labor como de enfermería, contabilidad, ingeniería, le dice, ¿y cuál es su práctica? Su conocimiento lo tiene, pero también tiene que vale la práctica. Sí, mucha gente, muchos ingenieros, muchos profesionales se han estancado porque no tienen práctica. No le importa. Tienen el conocimiento y la práctica. Otros empíricamente adquieren el conocimiento. Sí, empíricamente en la práctica adquirieron el conocimiento. Muchos cristianos adquirimos el conocimiento empíricamente en la práctica, lo que no tenemos que hacer para el ministerio. Y pues Dios nos restaura y nos pone para hacer bien las cosas para Él. ¿Qué conocimiento usted tiene? La sabiduría que usted tiene, ¿de quién es? Y eso es lo que me dejó pensando en el título, que ya lo escucharon, ¿cierto? Yo no lo había hecho, no sabía que lo habían puesto. El título de esta mañana es Conocimiento y Sabiduría. Y conocimiento y práctica, qué pena. Ahora, muchos van al colegio a adquirir ¿qué? Pero en el laboratorio, en mi época, no sé ahorita, lo ponían a uno a practicar y uno hacía cosas, pero era muy interesante. Sí, hacía cosas. Pero bueno, ahora vámonos a la porción que nos corresponde. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 9 al 14. Sí, acá dice al 10. Pero sí, vamos a leer toda la porción. La idea es tratar de al menos estudiar los 2 versículos, porque créanme que tienen mucho contenido. Esta porción, habían habido personas que lo han dividido esa porción en 6, 7 estudios. Entonces, no sé cómo nos vaya nosotros, pero Padre Celestial, ayúdanos en esta porción que vamos a estudiar, que nos evaluemos qué conocimiento tenemos. Si es puro, meramente conocimiento y no hay nada de sabiduría tuya, ayúdanos, Señor, que nosotros busquemos tu llenura, no la llenura del conocimiento humano, sino el conocimiento espiritual, el conocimiento tuyo. Glorifícate en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿No me colaboras? Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, Noé. Mire que aquí en el versículo 9 dice, por lo cual también vosotros,
desde el día que oímos, no cesamos ¿de qué? De orar por vosotros y pedimos que sean llenos del Espíritu, de conocimiento de Dios. Acá el versículo no dice su petición, que sepamos lo que Dios quiere. Pero acá le está hablando a ¿quiénes? A hermanos en la fe. ¿Sí? Y obvio, cuando una persona se nace en la familia de Dios y crece o nace en la fe por medio de Jesucristo, ya tiene todas las cosas. Y muchos dicen, no, es que usted cuando recibe a Cristo, después usted tiene que hacer la oración para recibir al Espíritu Santo. ¿Se han escuchado eso? O usted tiene que hacer un estudio de lenguas para que el Espíritu Santo descienda por usted. ¿Se han escuchado esas barbaridades? ¿Sí? Lo maneja mucho. Acá en Colombia lo maneja. Hay una doctrina que maneja que para usted ser lleno del Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Y para hablar en lengua tiene que hacer un seminario de lenguas angelicales para que usted reciba el Espíritu Santo. Yo le estoy diciendo lo que se enseña acá en Colombia. Sí, barbaridades. Y uno dice, ay, ¿en serio? Sí. Pero acá Pablo le está hablando a ¿quiénes? A hermanos en la fe. Y una persona entra en la familia de Cristo, ¿cómo? Recibiendo a Cristo. Yo como hago hijo de Dios. Listo. Entonces nos vamos con una cita que es Juan, ¿qué? 1:12. Esa cita nos lo lleva muy claro ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esa cita? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Listo. Cuando uno recibe a Cristo y lo recibe en su corazón, él tiene un encuentro con él. ¿Qué pasa? Desciende ¿qué? Es sellado por el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Sí estamos ahí? Eso todos lo sabemos. Igual que muchos lo sabían. Pero recuerden el contexto de los colosenses. Habían falsos maestros que ellos ya sabían eso y le están diciendo, no, pero espérate que usted tiene que hacer un curso de lenguas para interpretar las lenguas angelicales. Ahora vamos y repitan conmigo, arrachamachama, y empiezan así. No, en serio. Hoy en día lo hacen. Hoy en día lo hacen para enseñar a hablar en lenguas. Tristemente. Y en esa época igual lo estaban haciendo. Entonces que alguien le diga a ustedes, usted tiene que hacer un curso para que usted reciba el Espíritu Santo. ¿Usted cómo le van a contestar a las personas? ¿Qué le van a contestar? Ay, ¿dónde me escribo? Está como buenísimo. No, usted tiene que tener las bases. ¿Cuál es su base? ¿Cuál es la palabra que le va a decirle a usted? ¿Ah? ¿O Efesios qué? 1:13. Si quiere está acá. Míralo. ¿Qué dice? Tened también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Listo. Ya. Recibimos a Cristo y somos ¿qué? Sellados. ¿Por la promesa de quién? Del Espíritu Santo. Ojo que muchos confunden cuando Pedro oró por la llenura del Espíritu Santo. Que le dijo, venga, en esa época fue la llenura, pero es diferente, porque cuando en esa época no había descendido el Espíritu Santo. Porque en esa época estaba ¿quién?
Jesucristo. Y cuando el oro, ya Jesucristo no estaba. Pero mucho se basan, es que usted tiene que orar y pedirle a Dios para que usted, el Espíritu Santo, postre en usted. No. ¿Por qué hago eso? Muchos dicen, pero Salvador, eso lo sabemos. Pero muchos hoy en día están practicando lo contrario. Y eso es lo que estaba pasando ¿en qué? Colosa. Malos maestros estaban enseñando cosas malas. Como decir, hoy en día, ¿a usted le puedo enseñarle a orar en lenguas angelicales aunque yo sea enredado? No. Pero mire que la gente ignorantemente se burla de eso. Créame, ignorantemente se burla y lo ven como un cuento, como un juego. De pronto nos reímos nosotros, pero eso es lo que está pasando aquí en Colombia. Pero Pablo lo está manejando muy bien. ¿Cómo? Porque él está hablando por ellos y está diciéndole, mire, acá no ceso de orar por vosotros y de pedir que sean llenos ¿de qué? De conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sí, mire que aquí el tema de Colosenses, muchos estudiosos han dicho capítulo 2, versículo 10. El tema principal. Otros dicen sí, pero hay otros más temas, pero ese tema nos puede llegar aquí a servir. ¿Qué nos dice 2:10? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Listo. ¿Por qué lo saco hoy día? Porque acá está diciendo, recuerden que en los versículos anteriores Pablo les está mostrando y le dio gracias porque su fe, su amor y su esperanza en Cristo, Él les recuerda a ellos su base. Y aquí nosotros tenemos que saber, nosotros estamos completos en Cristo. Cuando recibimos a Cristo ya estamos completos. Ninguna otra experiencia es necesaria aparte del encuentro con Cristo. No hay otra experiencia sobrenatural que usted necesita aparte del encuentro con Cristo. Pero entonces las experiencias que yo tengo en la intimidad con Dios, sí, son experiencias, pero no son necesarias para que usted tenga un encuentro con Cristo o usted ejerza un ministerio. No. Mire que acá dice, no busquen algo nuevo. El evangelio es simple. Y hay muchos que lo han confundido porque quieren buscar algo nuevo. Pablo advierte a la iglesia de Colonsa, continúen creciendo en lo que ya han recibido desde el principio. Ustedes han recibido la sabiduría de Dios. Crezcan en esa. Todo creyente quiere el conocimiento, o cuando uno se hace creyente, dicen que inmediatamente uno recibe el conocimiento de Dios, el discernimiento. Uno le quita esa venda. La palabra griega traducida como conocimiento en este versículo se escribe o significa conocimiento completo. Entonces cuando dice llenura o lleno, está diciendo conocimiento completo en la palabra hebrea. Siempre hay algo más que los hijos de Dios tenemos que aprender acerca de la voluntad de Dios. Ningún creyente se puede atrever a decir, yo ya tengo todo el conocimiento de la Biblia. No, aquel que lo diga es un ignorante. Porque si usted puede estudiar un versículo, va a ver, lo estudia, pero después la revelación del conocimiento de la sabiduría de Dios te puede enseñar mucho sobre ese versículo varias veces. ¿Sí le han pasado eso a ustedes?
que en un mismo versículo puede sacar muchos temas. ¿Sabe por qué? ¿Sí saben por qué? El Espíritu Santo revela lo que es. Sí. Y porque la palabra es viva y eficaz. La palabra está viva. Un creyente está demostrando ignorancia cuando dice: yo ya no tengo nada más que aprender. Ya leí de Génesis, Apocalipsis, ¿y para qué lo vuelvo a leer si ya sé lo que hice? Cuando el Espíritu Santo te muestra la voluntad de Dios, es diferente. La voluntad de Dios es una parte importante en la vida cristiana. Dios quiere que conozcamos la voluntad de Dios. Y cómo conocer la voluntad de Dios. Pues es muy fácil. ¿Usted cómo conocen la voluntad de Dios? ¿Cómo? A través de la palabra. Dios no es un dictador que manda así. Él nos muestra y nos dice su plan. Debido a que somos sus amigos, no podemos sino que saber lo que Él, porque mire que en Juan 15, 13 está, no, y 15, ahí está hablando Jesucristo. ¿A quién está hablando? A los discípulos, y le está diciendo: ustedes ya no son mis siervos, sino mis ¿qué? Amigos, porque un amigo sabe lo que hace su amigo. Y acá Dios quiere revelarnos su voluntad y nos lo revela a través de su palabra. Pero muchos no quieren escuchar la voluntad de Dios. Nuestro estudio, mientras estudiamos la palabra y oramos, descubriremos la verdad de la revelación acerca de la voluntad de Dios para nosotros. La idea de estar llenos es un importante tema en Colosenses. La palabra tiene la idea de estar completamente equipados. Usted está lleno, está equipado para servirle a Dios, para vivir para Él. El creyente tiene en Cristo todo lo que necesita para la vida cristiana. Todo. Mire que aquí en el versículo 2:10 nos dice que nosotros estamos completos, pero en el lenguaje cristiano en el Nuevo Testamento, ser lleno significa ser controlado por el Espíritu Santo o por la palabra de Dios. Cuando uno no sé ustedes, pero yo sí he experimentado, pero creo que todo el mundo ha experimentado. ¿Usted han sido lleno de la ira? ¿Usted nunca ha sido lleno de la ira? ¿Cuántas personas han sido lleno de la ira? ¿Y qué han sentido? ¿Ah? Locura, desenfreno. ¿Cierto? Así es como uno tiene que estar lleno del Espíritu. Cuando usted está lleno de la ira, ¿qué lo motiva a usted? No le dice venganza, 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 ¿cierto? No se deje. Pégale más. Oféndalo, ¿cierto? Eso es lo que pide la carne. Sí, porque uno está lleno de ¿qué? De ira. Pero acá dice, y recuerden que en la palabra lleno es controlado. Y en Efesios 5, 18, ¿qué nos dice? No nos embriaguéis, en vino, sino ¿cuál? O sea, no se embriaguen en vino, mas busquen la llenura del Espíritu Santo, en mis palabras. ¿Sí? Efesios 5, 18. Ahora, ¿usted se embriaga en los deseos de la carne? ¿O usted se embriaga en los deseos del Espíritu? Significa ser controlado por el Espíritu Santo.
Porque aquí dice, se hay llenos del conocimiento de Dios, de toda la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué puse la ira? Porque muchos hemos experimentado el control de la ira. El control de la ira es cállese, no oiga, es el malo. La oración de Pablo entonces era para los creyentes, pueden ser controlados por el Espíritu Santo. Tienen que ustedes ser controlados. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo puedo los creyentes crecer en el conocimiento completo en la voluntad de Dios? La conclusión lo da también Pablo a través de toda la sabiduría y discernimiento espiritual. Mire que él dice, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, inteligencia. Pero muchos quieren ser llenos del Espíritu, de la voluntad de Dios, sin buscarlo. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros. Y mire que en Juan 14, 26 dice, recuerden que ahí a quién le está hablando Jesucristo. En Juan a quién le está hablando, a los discípulos, y le está diciendo, me voy a ir, ¿sí? A ustedes les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre y os enseñará las cosas, os recordará lo que también os he enseñado o le he dicho. El cual dará, a no ser el 16:13, si quieren miremos el 16:13. Mire que ahora usted y yo tenemos a alguien que nos ayuda a buscar la voluntad de Dios. ¿Quién es? Sí es así. El Espíritu Santo nos puede ayudarnos a buscar la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos puede ayudarnos a discernir la voluntad de Dios. El 16:13, ¿qué nos dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire que mirando eso, acá dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, en ese momento el Espíritu Santo ya había venido, no, ojo, y por eso es que muchos dicen, entonces tiene que venir, Él ya está acá. Cuando un cristiano recibe a Cristo, inmediatamente, ¿quién viene a morar? El Espíritu Santo. Por eso es importante que usted sepa, que no venga un falso maestro le diga, bueno, usted ya recibió a Jesucristo, bueno, ya hizo, ahora haga la oración para que usted reciba el Espíritu Santo. ¿Está bien hecho eso? No. Y ojo que acá hay muchas personas en este mundo o en Colombia que lo hacen, lo enseñan. Usted uno dice, no, yo ya recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ya rendí mi vida, me di cuenta, tuve un encuentro personalmente con Él, sí, y eso lo doy fe, porque ya el Espíritu Santo mora en mí, y Él me inquieta y me revela cosas que yo antes ni siquiera veía. Sí le pasa eso, pero muchos de los falsos maestros que le dicen, ahora usted tiene que hacer un seminario. Hoy en día, no sé por qué lo hace, pero muchos dicen que es doctrina de hombres. Que usted para bautizarse tiene que hacer un curso de 2 meses. Mientras la Biblia, ¿cuál es el único requisito para que usted y yo nos bauticemos? ¿Sí me van a entender? Y hoy enseñan eso.
Usted no se puede bautizar sin que usted haga un curso de 2 meses, ni que usted tenga ya la llenura del Espíritu Santo, porque usted tiene que hacer. Hay otras denominaciones que no bautizan si usted no habla en lenguas. Sí. Entonces, ¿por qué le digo? Porque los falsos maestros hoy en día también están acá. Están enseñando cosas que no son. Acá nos estaba diciendo, ¿quién nos enseña? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el 13 que dijo, 16, 13, que lo tenía ahí. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará ¿a qué? Listo. Espere que quiero que usted sepa muy bien. Él nos va a guiar ¿a qué? Porque no el Espíritu Santo no habla por su cuenta. Si el Espíritu Santo no habla por su cuenta, ¿usted por qué y yo hablamos en nuestra cuenta? Pare de contar. Es fácil. Entonces, ¿a quién? Y eso es importante. Venga, que no lo anoté, pero sí es una cosa. Recuerde que estamos mirando las pausas porque Pablo les está recordando, a ellos les recordó su fe, que he oído su fe. Pero a ver si me voy a decirlo mal, ¿sí? Para que alguien me diga sí, cómo es. Hijo es Padre. Padre es Espíritu. Espíritu es Hijo. ¿Sí está bien? No. Pongan cuidado. Padre es Hijo. Hijo es Espíritu. Espíritu es Padre. ¿Sí o no? ¿Por qué no? Ojo, ¿por qué no? Ojo, sí, porque mire lo que hoy enseñan eso. Hoy enseñan. Y ojo, es un solo Dios. Hijo es Dios. Espíritu es Dios. Hijo es Dios. Y Espíritu es Dios. Sí, me van a entender. Pero cuando dicen Hijo es Padre, lo están separando. Y no es. ¿Por qué digo eso? Porque hoy están confundiendo las bases cristianas. Hoy están enredando a la gente su fe. Y los falsos maestros están tambaleando y dan explicaciones a la Biblia. Si no hay, no invente. No, es que yo supongo, no suponga. Lo que dice la palabra, no sé, dice eso, no inventemos. Pero mire, acá la voluntad de Dios en forma específica es cuando siempre nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Cuando mejor conozcamos la voluntad de Dios en general, vamos a saber y poder comprender la voluntad de Dios individual. ¿Cuál es la voluntad de Dios general en la Biblia? Ojo, ¿cuál es la voluntad de Dios en general en la Biblia para el hombre? Que el hombre viva para Dios, ¿cierto? ¿Sí estamos? Esa es la voluntad general. ¿Cuál es la voluntad de todas? Que todos los hombres vivan para Dios. Es la voluntad general. Ya sabiendo eso, póngala a su individuo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada individuo? Que se rinda, que su vida sea para Cristo, para Dios. Que todo lo que haga, lo haga para Dios. Sí, ¿cierto? Es así. Y esa es la voluntad. Otra voluntad general, de forma general,
que el hombre tenga comunión con Dios. Sí, ¿cierto? Ahora, usted haciendo la voluntad de Dios como individuo, lo que usted está haciendo lo lleva a la voluntad de Dios. Usted como trató a su esposa, lo llevó a hacer la voluntad de Dios. Usted como le trató a su hijo, lo lleva a la voluntad de Dios. ¿Sí me van a entender? La oración para que aquellos profundizaran más en la palabra era que tuvieran una mejor sabiduría, un mejor entendimiento de la voluntad de Dios. Él quería que estuvieran toda la sabiduría, no, sino que tuvieran la sabiduría de Dios necesaria para tomar las decisiones en su diario vivir. Muchos quieren ya saber toda la sabiduría de Dios. No, usted tiene que tener la sabiduría de Dios para tomar las decisiones hoy en su día a día. Pero muchos no toman la porción o no buscan la sabiduría de Dios. Un ejemplo, el deseo de Pablo era que los hermanos conocieran la voluntad de Dios y que ésta controlara su vida. Eso es la conclusión de este pasaje, de este versículo. El deseo de Pablo era que los hermanos conocieran la voluntad de Dios y que ésta controlara su vida. Eso es lo que dicen los estudiosos. Pero para hacer eso, tengo que saber quién soy yo, dónde estoy en Cristo Jesús, qué es lo que Cristo ha hecho por mí, cuáles son las bases de mi fe. ¿Sí me van a entender? Porque si no sé, va a venir cualquier falso maestro y me va a decirme, usted la voluntad de Dios la encuentra así. ¿Sí me van a entender? Ahora la Biblia, ahí encuentra la voluntad de Dios. Pero como usted ya sabe las bases y alguien le dice, ¿usted cómo encuentra la voluntad de Dios? ¿Usted qué le va a decirle? Escudriñando la Escritura, escuchando la guía del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está aquí en este mundo para ayudarme a comprender toda la verdad revelada por Dios, para implementarla. ¿Sí o no? Pero es claro. Entonces, ¿por qué la gente se deja confundir en doctrina de hombres? En complicar las cosas. Tiene que usted hacer un curso de divinidades para usted conocer la voluntad de Dios. ¿Es cierto? Usted, si tiene un encuentro genuino con Cristo, ¿quién viene a morar en usted? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llevará ¿a qué? A toda verdad. Créame. Pero muchos buscan conocimiento humano. Y la sabiduría de Dios es diferente al conocimiento humano. Eso lo vamos a, ya no alcanzo. Lo vamos a ver el de hoy en 8. Pero es importante. Usted me dice, pero Salvador, ¿por qué hizo tanta vuelta? Porque quiero que usted entienda qué estaba pasando en Colosa. Colosa estaba pasando lo que está pasando en Bogotá. ¿Qué pasa en Bogotá espiritualmente? Hay muchas doctrinas, muchas filosofías, mucho activismo, ¿sí?, que confunden a los verdaderos creyentes. Están haciendo tambalear nuestra fe, poniéndonos a dudar. Pero si yo le digo hoy, los invito el otro domingo a un seminario para que usted abre lenguas angelicales, ¿usted qué me van a contestar? ¿Qué me van a contestar? Dime, Jorgito, ¿qué? ¿A qué hora es?
Él lo está diciendo por jugar. ¿Qué es esperando? Yo pensé, no, esto no está en la palabra. No está en la palabra. Dios me ha dado el Espíritu Santo que me ayuda a discernir la palabra de Dios. Y es importante, porque si usted y yo nos dejamos engañar, ¿sabe lo que vamos a hacer? Una secta. Y eso es lo que muchos están haciendo, porque están yendo a otras cosas que no lo manda. Y acá está diciendo él, oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de Dios. Ahora ustedes, como buenos hijos de Dios, como buenos hermanos en la fe, ¿cómo están orando por las personas que Dios ha puesto al lado suyo? Que están llenos del Espíritu Santo. Usted puede hacer la misma oración que estaba haciendo Pablo por los de Colosa. Oro para que ustedes tengan la llenura del Espíritu Santo. Oro. Y por eso que hay mucho, cuando yo oro, digo, yo estoy orando para que el Espíritu Santo lo realuya. Se me ofenden. Hay habido que se me han ofendido. Es que estoy orando. Mira, ¿usted está orando por mí? Sí. ¿Y por qué? Para que el Espíritu Santo lo realuya. Pero que es cierto. Estoy haciendo las cosas bien. El Espíritu Santo lo va a realuir si sí o si no. Pero muchos no quieren esa oración. Ore porque me vaya bien en la finanza, Salvita. Ore para que yo consiga el amor de mi vida. Pero no ore porque el Espíritu Santo me realuya. No porque yo hago todas las cosas bien. Mire, yo aprendí a alguien, de una persona que Dios puso como cabeza por mí, en mí. Yo oro para que sea el Espíritu Santo realuyéndolo a usted en todo momento. ¿En serio? Y esa oración, yo digo, la escucho porque el Espíritu Santo me realuye mucho. Y es la cabeza que Dios puso por encima de mí. Y digo, gracias. Gracias porque Él sabe lo que necesito. Que yo escuche al Espíritu Santo. Pero muchos no queremos esa oración. Ore por las finanzas. No. Padre Celestial, gracias por esta porción, por este